José Ramón Pinar Boleda, profesor del IES. Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos. Y Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Buenos días también. Buenos días, encantado y encantadísimo de estar con el profesor Pinar Boleda. Sí, encantados yo también, todos. porque hemos sido contertulios muchas veces juntos. Bueno, antes de nada, les escuchaba antes hablar, acaba de intervenir, ¿no?, Eduardo Abad, presidente de UPTA, hablaba un poco de de este conato de recuperación, al menos en lo que a empleo se refiere, y creo que Juan Iranzo no estaba tan de acuerdo y que quería hacer un apunte sobre estas declaraciones de Eduardo Abad. Y a mí me gustaría suscribirlas. No podría desear nada más, pero yo creo que los datos no avalan ni muchísimo menos esas afirmaciones. La recuperación de la economía española todavía no se ha iniciado, ni muchísimo menos. Hay que tener en cuenta que en términos de afiliados a la Seguridad Social se han perdido más de 450.000 y ahora empieza a recuperarse algo en un mes de abril en el que hemos tenido la Semana Santa y además de una manera asimétrica. Hay que recordar que, por ejemplo, en Madrid se han creado en el primer trimestre 40.200 puestos de trabajo y en Valencia se han perdido 40.000. De tal manera que desde el punto de vista del mercado de trabajo, en gran medida, y así lo decía la EPA, la reducción del paro se debe a que se ha incrementado las gentes desanimadas, es decir, la gente que no se apunta o la gente que está en ERTE o en cese temporal de actividad, que el propio señor Abad ha hablado de 650.000 trabajadores en ERTE y 550.000 autónomos en cese de actividad. Es decir, 1.200.000 personas que no se sabe muy bien qué va a ser de ellas. Y como la EPA lo que hace es preguntar sobre lo que piensan que va a ser de ellas, muchos dijeron que van a perder definitivamente su puesto de trabajo. Y luego, por otro lado, por ejemplo, los economistas seguimos mucho como un indicador adelantado la venta de automóviles. En el mes de abril la venta de automóviles cayó el 34,5%. De tal manera que a mí me da la sensación que ese optimismo que se trasladaba era inadecuado. Ojalá, insisto, fuera verdad. Y luego, por otro lado, las medidas que se han aplicado por parte del Gobierno para hacer frente a esta situación, pues en primer lugar se ha expropiado la capacidad de trabajar y por tanto no se ha indemnizado por esa expropiación. En segundo lugar, no han funcionado adecuadamente en muchos de los ERTEs, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que en ningún país del mundo se han subido los impuestos, se han bajado. Y, por ejemplo, a los autónomos nos han subido las cotizaciones sociales. Luego se han creado 13 impuestos desde el día 1 de enero de este año, con la entrada en vigor del nuevo presupuesto general del Estado. Por tanto, ojalá estuviéramos ante una recuperación, pero todavía nos consta que la economía española sigue en caída. Y, de hecho, la propia ministra Calviño ayer decía que el primer trimestre ha sido transición, claro, de transición hacia un cambio de tendencia. Ojalá se produzca ese cambio de tendencia en verano, pero yo no creo que la economía española crezca más del 5% a lo largo del conjunto del 2021, suponiendo que el segundo semestre sea bueno, que ya veremos. Pero es que otros analistas hablan del 4%. Por tanto, insisto, ese optimismo me gustaría que se me contagiara, pero no veo razones objetivas para que sea así. Concretamente yo hace, me parece que 2 semanas, publicaba un artículo diciendo precisamente que eso del 6% o 6 y pico que calcula el crecimiento del Producto Interior Bruto la ministra de Economía era una broma. De hecho, ella ya empezó a bajarlo. ¿Por qué? Hemos bajado el 0,5% según el Instituto Nacional de Estadística en el primer trimestre. O sea, quiere decirse que tenemos que remontar ese 0,5% más por lo menos 2 puntos o 3 cada trimestre para poder llegar al 6 y pico que dice la ministra. Imposible, porque para empezar el segundo trimestre no es un trimestre muy bueno. El tercer trimestre, que es el de verano, teóricamente sería bueno, pero este verano tampoco vamos a tener el turismo de otros años. Hay que tener en cuenta que no solamente es porque nosotros ya no tengamos la pandemia, pero es que nuestros clientes que están en Europa pues tienen en la cabeza que no es fácil y bueno moverse mucho este año. Y en el cuarto trimestre todos sabemos que la economía española no funciona bien. Con lo cual, evidentemente, yo no creo que lleguemos entre el 4 y el 5, diría yo, de crecimiento del Producto Interior Bruto. Y entonces ya nos podríamos dar con un canto en los dientes. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Dice, como nos van a ver 27.000 millones de euros, pero los 27.000 millones en parte ya nos los hemos gastado, ¿en qué? En los ERTEs, como decía Juan.
Ahí nos hemos gastado dinero. Y ya no hay dinero para los ERTES. Por eso no querían alargarlos. Y no van a tener más remedio que alargarlos hasta diciembre. De hecho, lo que pasa es que estamos viviendo una sensación, digamos, irreal, en el que la gente que está en ERTE aún sobrevive, pero cuando lleguen los ERES, no tengamos en cuenta los anuncios de ERES de las grandes empresas. Y no digamos ya las pequeñas y las medianas, que no los conocemos porque no salen en los medios de comunicación. Pero si mal no recuerdo, hay como 15.000 o 20.000 ERES anunciados por el BBVA, por la Caixa, por el Corte Inglés, por Telefónica. Pues esto es una recuperación entre comillas, como diría. Y luego vamos a ver el programa de recuperación, que parece que envían una cosa a Bruselas y luego hay otra cosa a la que dicen aquí, y que luego hay erratas, porque resulta que... Sí, disculpe, profesor, es lo que les iba a preguntar ahora, al hilo de este plan de recuperación, de las explicaciones, ¿no?, que daba ayer la ministra, Nadia Calviño. Quería saber si después de esta comparecencia les ha quedado un poco más claro ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, o se han quedado igual que antes. Nos hemos quedado con mayor confusión, porque efectivamente parece, y todo hace indicar, que hay dos planes de recuperación, transformación y resiliencia. Uno, el que se ha presentado en Bruselas en el último minuto, es decir, el día 30 de abril por la tarde, y luego, por otro lado, el que se está difundiendo aquí. Pero dicho lo cual, reconozco que no me he leído las 2.000 páginas. Cuando me las lea podré opinar con mayor criterio, pero sí que he hecho una serie de análisis que me parece que generan importantes dudas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los programas, los proyectos, tienen que estar perfectamente definidos y ser aprobados por el 60% de la población europea, es decir, por los países que al menos representan al 60%. Y eso parece que no está muy claro frente al programa, por ejemplo, italiano de Draghi, que está clarísimo. Y luego, por otro lado, el asunto más peleagudo es el asunto de las reformas. Las reformas parece que no están claras y además, hombre, yo entiendo que las reformas tienen que ir por la dirección correcta. Se afirma que este año solo se van a hacer reformas en el mercado laboral. ¿Se va a flexibilizar más o se va a eliminar, por ejemplo, el contrato de obra y se va a volver a incluir a otra actividad a los convenios? Que eso iría en sentido contrario a la necesaria generación de empleo. Y luego, por otro lado, la reforma fiscal. Estamos viendo, y se ha visto claramente en Madrid, que las zonas, los países, las regiones donde los tipos nominales son más bajos, se recauda mucho más. Y en este caso parece que hay un incremento espectacular de todo tipo de fiscalidad. Bueno, y de todas formas, Juan, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque resulta que todo esto, por ejemplo, el tema fiscal, nos dicen, será para el año 2023. Oiga, pero si yo fuera de la Unión Europea diría, ¿pero usted me está tomando el pelo o qué? O sea... Y nada de consolidación fiscal, eso no existe. La palabra consolidación fiscal, reducción del gasto, no aparece en ningún sitio. No aparece reducción del gasto. Por otra parte, la reforma laboral, estarás conmigo, Juan, ¿qué está pasando? ¿Estamos reformando la reforma laboral? ¿Cuántos años? ¿2 años? Ya le veo. ¿Qué ocurre? Pues desde que tú y yo estábamos en el colegio, casi. Casi. ¿Y qué pasa? Porque nunca acaban de reformarla. Eso es lo que yo creo que es lo que va a pasar. Que van a estar... Porque además, la ministra de Trabajo y vicepresidenta es una persona que conoce bien la Unión Europea y sabe que no puede ir con las reformas que quiere, por ejemplo, Unidas Podemos. Y desde luego lo que podemos estar clarísimo es que el poder de Unidas Podemos en el gobierno en estos momentos está en baja, totalmente. Afortunadamente. Entonces, no van a poder hacer esas reformas laborales, porque además esas reformas laborales tienen que hacerse por consenso. Y tú y yo sabemos, Juan, que la COE no está por... Y en Europa una reforma laboral que llegue sin consenso de los empresarios no va a ser vista buena. Van a hacer una chapuza. Yo creo que lo que sí que va a haber es una chapuza. Van a decir, hemos reformado, pero no habrán reformado nada. Yo lo que me atrevería a decir es que entre esos 72.400 millones de euros de transferencias, que son casi la mitad, algo más de los 140.000,
este año se preveía, según el gobierno, que llegaran 27.200, que representan 2 puntos del PIB, y en eso se basa el crecimiento. Pienso que en el mejor de los casos, de verdad, se van a recibir 10.000 millones en el segundo semestre, de tal manera que eso también incidirá en esa recuperación. Pero lo que hay que tener en cuenta es que a Europa hay que presentarle un plan serio, y yo por ahora no me consta que este esté claramente definido. Pero una cosa es que lleguen los millones y estén en la caja, y otra cosa es que se apliquen. Claro. Y por ejemplo, recordemos que el SEPI ha aprobado varias ayudas para empresas estratégicas en situación complicada, por ejemplo, Duro Felguera. ¿Y qué ha pasado? Que como no han sido capaces de explicar por qué han dado 53 millones a AirPlus, pues tampoco se lo pueden dar a los demás. Está parado. O sea, tenemos una administración en estos momentos que está parada, no es capaz de invertir el dinero que se le da. Discúlpenme. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que tiene que haber control. Y yo creo que ese plan carece de sistemas de control adecuados. Perdónenme ambos, que sé que están aquí ya enfrascados en esta charla y me encanta cuando hay esa buena sintonía, ¿no?, entre los contertulios, que casi que se hacen las preguntas los unos a los otros, pero me quedan 2 minutitos de tertulia y antes de acabar quería pedirles muy brevemente, ya que hablábamos, ¿no?, de esa no recuperación que apuntaba Juan Iranzo, ¿cuáles son sus previsiones de recuperación para España, tal y como están las cosas ahora mismo? ¿Cuándo creen que veremos algo parecido a lo que había antes de la pandemia? Yo creo que va a ser clave el proceso de vacunación como mejor política económica. ¿Para qué? Para ver en qué medida recuperamos precisamente la campaña turística de verano. La Caixa acaba de hablar de una recuperación del orden del 40-60%. Bueno, pues ojalá. Y eso va a incidir en el proceso de inflexión en cuanto al crecimiento. Pero yo me temo que el PIB del año 2019 no lo vamos a recuperar hasta finales del 2023 o principios del 2024. Totalmente de acuerdo, pero además hay que tener en cuenta una cosa. Y yo creo que una de las condiciones para la recuperación sería una pacificación, por así decirlo, política. Que se viera que tanto el gobierno como la oposición empiezan a hablar de planes generales y de consenso. Y eso es muy difícil en estos momentos. En mi opinión, hay que hacer un cambio de ciclo político, que no quiere decir que el PP llegue al gobierno, sino que quiere decir que cambie la dinámica de la relación gobierno-oposición. Pues tengo que agradecerles a los dos este interesante ratito de charla esta mañana de jueves. José Ramón Pinar Boledas, profesor del IES, y Juan Ramón Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Muchas gracias a los dos. Buen día. Muchas gracias. Feliz día a todos. Un saludo.